Capítulo número 4. Cimentaciones profundas. Cimentaciones superficiales. Son aquellas en las cuales la relación de profundidad sobre el ancho es menor o igual a 5. Dentro de estas observamos las zapatas combinadas, las plateas de cimentación, zapatas aisladas, cimientos corridos y zapatas conectadas. En lo referente a la profundidad de la cimentación, nos habla la norma lo siguiente: la profundidad de cimentación de zapatas y cimientos corridos es la distancia desde el nivel de la superficie del terreno a la base de la cimentación, excepto edificios con sótano. La profundidad de la cimentación quedará definida por el profesional responsable y estará condicionada a cambios de volumen por humedecimiento, secado o condiciones particulares de uso de la estructura. El mínimo es de 0.8 metros para caso de zapatas y cimientos corridos. El mínimo va a ser ahora de 0.40 para plateas de cimentación. El siguiente punto nos habla de cimentaciones sobre relleno. Por su naturaleza vamos a tener dos tipos. Una, la realizada sobre materiales seleccionados, y otra la realizada sobre materiales no seleccionados. Materiales seleccionados: todo tipo de suelo compactable, partículas no mayor de 7,5 o menores de materiales retenidos en la malla de 3/4, sin elementos distintos de los suelos naturales. Materiales no seleccionados: rellenos controlados se construyen con material seleccionado, tienen las mismas condiciones de apoyo que las cimentaciones superficiales. Rellenos no controlados: estos deberán ser reemplazados en su totalidad por material seleccionado por no ser aptos para la construcción. Cargas excéntricas: presentar forma rectangular aún en el caso de cimentaciones circulares. Cuando hablamos de cargas inclinadas, la carga inclinada modificará la configuración de la superficie de falla. Se debe modificar la ecuación de carga tomando su efecto. Cimentaciones superficiales en taludes. La carga inclinada modificará la configuración de la superficie de falla y también se debe modificar la ecuación tomando esta carga y su efecto que ocasiona. Capítulo 5. Cimentaciones profundas. Las cimentaciones profundas pueden además ser requeridas para situaciones especiales, como por ejemplo los suelos expansivos y colapsables o suelos sujetos a erosión. En este caso, el dF sobre B va a ser mayor a 5. Son cimentaciones profundas los pilotes, los micropilotes, los pilotes para densificación, cajones de cimentación y pilares. Condiciones que hacen necesaria la utilización de cimentaciones profundas: cuando el estrato es altamente compresible, cuando están sometidos a fuerzas horizontales, cuando la cimentación, en algunos casos de cimentaciones de estructuras, cuando existen suelos expansivos, colapsables, licuables o sujetos a erosión. Tenemos un ejemplo de cimentaciones por pilotes, que van a ser elementos estructurales hechos de concreto, acero o madera, y son usados para construir cimentaciones en los casos en que sea necesario apoyar la cimentación en estratos ubicados a una mayor profundidad que el usual para cimentaciones superficiales. En la gráfica observamos el ejemplo de cimentaciones utilizando pilotes. Cimentaciones por pilares: son elementos estructurales de concreto vaciados in situ con diámetros de 1 metro, con o sin refuerzo de acero, sin fondo ampliado. Y los cajones de cimentación son elementos estructurales de concreto vaciado in situ con diámetro mayor a 1, con o sin refuerzo de acero, sin fondo ampliado.
Capítulo 6. Problemas especiales de cimentación. Suelos colapsables. Son suelos que cambian violentamente de volumen por la acción combinada o individual de las siguientes acciones: al ser sometidos a un incremento de carga o al humedecerse o saturarse. En los lugares donde se conozca o sea evidente la ocurrencia de hundimientos debido a la existencia de suelos colapsables, se deberá incluir estudios de mecánica del suelo, un análisis basado en la determinación de la plasticidad del suelo, que viene a ser el potencial de colapso. Suelos colapsables. Para este caso nos sirve la siguiente fórmula: porcentaje de suelos colapsables, variación de E sobre 1 más E sub 0 por 100. La variación de E es el cambio de la relación de vacíos debido al colapso o bajo humedecimiento. El E sub 0 es la relación de vacíos iniciales. El profesional responsable establecerá la severidad del problema de colapsabilidad mediante los siguientes criterios que se observan en la gráfica. Si es de 0 a 1, no colapsa. Si es de 1 a 5, colapso moderado. De 5 a 10, colapso. De 10 a 20, colapso severo. Mayores a 20, colapso muy severo. Cimentaciones en áreas de suelos colapsables. Son sometimientos a grandes fuerzas por hundimiento violento del suelo, el cual provoca asentamientos, agrietamientos y rupturas de cimentación y la propia estructura. Ataque químico por suelos y aguas subterráneas. En este punto se rescata algo primordial, que las aguas subterráneas son más agresivas que los suelos al estado seco. En los ensayos de mecánica del suelo se debe incluir un análisis basado en ensayos químicos del agua o del suelo en contacto con ellas para descartar o contrarrestar tal evento. Ataques de ácidos. Si el pH es menor a 4. Ataque por sulfatos a consecuencia de un aumento de volumen. El concreto se desmorona y expansiona, formándose grietas y el ablandamiento del concreto. Ataque por cloruros. Suelos expansivos. Son suelos cohesivos con bajo grado de saturación que aumentan el volumen al humedecerse o saturarse. Las cimentaciones construidas sobre arcillas expansivas están sometidas a grandes fuerzas, causadas por la expansión, las cuales provocan levantamiento, agrietamiento y ruptura en cimentaciones y en las estructuras. Ahora tenemos la licuación de suelos, que consiste en la pérdida momentánea de la resistencia del corte del suelo como consecuencia de la presión de poros que se genera en el agua contenida en sus vacíos, originada por la vibración que produce el sismo. Potencial de licuación se deberá realizar utilizando el método propuesto por Sid o Idris. Cuando hablamos de la licuación por suelos finos cohesivos, el límite líquido debe ser menor e igual a 35 y el contenido de humedad mayor al 0.9 del límite líquido. Sostenimiento de excavaciones. La excavación vertical de más de 2 metros de profundidad requerida para alcanzar los niveles de los sótanos y sus cimentaciones no deben permanecer sin sostenimiento. Bueno, salvo que un estudio muestre que no es necesario. Existen diversos tipos de obras para el sostenimiento temporal y definitivo de los taludes de corte, entre los cuales tenemos las pantallas ancladas, tablas estacadas, pilotes continuos, muros de diafragma, calzaduras, nailings. Bueno, esa ha sido la presente explicación de los capítulos que contiene la norma E050 suelos y cimentaciones en el curso de cimentaciones en la Universidad Privada de Tacna. Muchas gracias.